1667. El Dr. Jean-Baptiste realizaba la primera transfusión sanguínea de la historia, haciendo pasar sangre de cordero a un joven que enfermaba de sífilis. Con 37 onzas de sangre transfundida, aparentemente el joven se había recuperado, pero al poco tiempo comenzó a marearse, sudaba frío, su corazón se aceleraba y al cabo de un tiempo... Pero Jean-Baptiste era médico. ¿Qué pudo haber salido mal? La respuesta la obtuvo Landsteiner 3 siglos después, cuando se dio cuenta que al mezclar la sangre de dos personas, en ocasiones se formaban aglutinaciones que se veían a simple vista. Así que decidió dividir 3 grupos de personas que presentaban estas condiciones cuando su sangre se mezclaba. Claro, en tubos. Y a medida que realizaba más ensayos, llamó a estos grupos A, B y O. Y más tarde, De Castello y Sturley descubrirían un cuarto grupo, AB. Landsteiner estaba frente a los antígenos que llevaban el mismo nombre del grupo al que se les identificó. Un sistema ABO que revolucionó el campo de la medicina transfusional, salvando millones de vidas. Y claro, esto le valió merecidamente el apreciado Premio Nobel. Estos antígenos son moléculas que están sobre la superficie de la membrana de los glóbulos rojos y son las mismas que definen el tipo de sangre de cada persona. Se trata de azúcares, oligosacáridos que en la superficie de estas células reciben el nombre de aglutinógenos. Este es el antígeno A, por ejemplo. Es decir, si una persona cuya sangre es tipo A, en la superficie de sus glóbulos rojos no existirá más que antígenos A. Una persona con tipo de sangre B tendrá expresados antígenos B. Otra más puede tener ambos antígenos o ninguno. Espera, ¿ninguno? ¿Y esto? Sí, pero fíjate que en todos los antígenos hay diferencias. Por ejemplo, el último azúcar del antígeno A es N-acetilgalactosamina y en el B hay una galactosa, pero el O no tiene otro azúcar terminal, lo que hace que el antígeno O sea precisamente O cero, porque no tiene el último azúcar al que se le una algún anticuerpo. A diferencia de los otros dos, lo que hace que no tenga especificidad antigénica. Pero sí conserva la raíz de los demás azúcares. A esta raíz se le llama antígeno H y es el oligosacárido base de los 3. Sin él no puede haber A ni B. Pero eso no es todo. Presta atención a lo siguiente. Si una persona tiene un tipo de sangre A, expresará de manera natural en su plasma un anticuerpo contra el antígeno B, llamado anti-B. Si tiene un antígeno B, expresará anticuerpos contra el tipo A. Si su tipo de sangre es AB, entonces no expresará ningún anticuerpo, porque claro, no se atacaría a sí mismo. Y si tiene el tipo O, entonces expresará ambos anticuerpos. A todo esto se le denominó Ley de Landsteiner. $39 años más tarde, el mismo Landsteiner junto con Salomon Wiener trabajaba con conejos inmunizados con sangre de monos rhesus y observó que la sangre de los conejos también se aglutinaba. Había descubierto otro antígeno, que a diferencia del sistema ABO, este sí es una proteína transmembranal. Lo llamaron factor RH. Seguro que lo has escuchado, también está presente en humanos. Si se presenta este factor en la membrana de los eritrocitos, eres RH positivo. Y si no lo tienes, RH negativo. Así que los sistemas ABO y RH son los principales sistemas que clasifican los tipos de sangre de las personas. Son los más usados debido a las reacciones transfusionales que provocan. Por supuesto, no son los únicos. Hay más de 30 sistemas según la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Dejemos más claro esto. Una persona desea donar su sangre cuyo tipo es A positivo, pero el que recibe su sangre, o sea, el receptor, es B positivo. Imagínate la carga de anticuerpos anti-A que el receptor va a producir para unirse al antígeno correspondiente y aglutinar los eritrocitos del donante.
un proceso causado precisamente por esta interacción, atribuyendo protagonismo a los anticuerpos IgM, ya que poseen 10 sitios de unión que podría causar que las paredes arteriales se tapen por las aglutinaciones formadas. Una vez que se efectúa el proceso de aglutinación, la agrupación de los glóbulos rojos provocará su deformación. Además, el sistema fagocítico hará llegar macrófagos que destruyen la membrana de las células aglutinadas, provocando así su lisis y liberando hemoglobina al plasma. Se producen reacciones anafilácticas, fiebre, ictericia por la liberación de hemoglobina y anemia. A todo esto se le conoce como reacción hemolítica transfusional, y existen agudas y de acción retardada. Otro ejemplo, un individuo con sangre tipo A, B, positivo, expresa todos los antígenos, pero ningún anticuerpo, por lo cual la sangre que reciba no causará aglutinación. Sea la sangre que sea, AB positivo es llamado el receptor universal. Por otro lado, los que tienen sangre O negativa no tienen ni antígenos A, ni B, ni RH. Por lo tanto, pueden donar a cualquier persona con cualquier tipo de sangre, es decir, el donador universal. Pero no pueden recibir sangre más que de otro O negativo. Pero espera, ¿que no eran los de tipo O los que generaban anticuerpos contra los antígenos A y B? Entonces, ¿cómo podemos llamarle donadores universales si existe riesgo de aglutinación? Precisamente porque presentan estos anticuerpos en su plasma. ¿Sí son tan universales? La realidad es que sí existe un riesgo, pero es muy mínimo, porque en las transfusiones se dona una pequeña porción de sangre respecto a un receptor, cuya concentración de plasma es muchísimo mayor. La sangre del donante se distribuye entonces entre todo el plasma del receptor, haciendo que los anticuerpos que lleva consigo también disminuyan su concentración, y hace que el riesgo de aglutinación sea prácticamente nulo. Aparte, esta forma de transfundir no es tan frecuente. Regularmente solo se transfunden aquellos componentes que el receptor necesita. Casi siempre son glóbulos rojos sin plasma. En resumen, para las transfusiones sanguíneas tenemos un receptor y un donador. Las compatibilidades son estrictas debido a las respectivas interacciones antígeno-anticuerpo. Un receptor A genera anticuerpos anti-B, por lo que si recibe sangre tipo B, esta se aglutinaría. Si recibe tipo A, no hay problema. Con el tipo AB no existe problema con el antígeno A, pero sí con el B, se aglutinaría. Y para el donador O no habría aglutinación, pues no hay anticuerpos contra él. Un receptor B genera anticuerpos anti-A, por lo tanto, con un donador B no habría reacción, pero sí con A y con AB. Y nuevamente, sí hay compatibilidad con O. Un receptor AB no genera anticuerpos ni anti-A ni anti-B, por lo tanto, puede aceptar de donadores A, B, AB y una vez más de O. El receptor O es el más complejo. Al generar anticuerpos anti-A y anti-B, no puede recibir de ninguno más que de su mismo tipo. Para el antígeno RH es más fácil. Los que son positivos no generan anticuerpos anti-RH, por lo que pueden recibir tanto de un RH positivo como de un RH negativo. Pero un receptor RH negativo sí genera anticuerpos anti-RH, pero tarda en desarrollarlos, por lo que solo una vez en su vida va a poder recibir sangre de un donante RH positivo, porque si lo recibiera una segunda vez, la reacción podría ser fatal. Y de hecho, este último ejemplo del factor RH está implicado en un fenómeno llamado eritroblastosis fetal, que es cuando un padre RH positivo y una madre RH negativa dan lugar por dominancia genética a un feto RH positivo. Es entonces cuando los anticuerpos de la mamá, que en este caso son de tipo IgG, al ser más pequeños, pueden atravesar la placenta y atacar a los glóbulos rojos de su propio hijo, produciéndole así anemia hemolítica. Como respuesta, la médula ósea del feto produce eritrocitos inmaduros,
llamados eritroblastos. De ahí el nombre de eritroblastosis fetal. Pero esto ocurre a menudo en el segundo embarazo y subsecuentemente, ya que la mamá está sensibilizada y la respuesta puede ser mucho más agresiva. Como puedes ver, la sangre también tiene sus cositas moleculares demasiado interesantes. De hecho, muchos de los antígenos que presenta la sangre también lo tienen los órganos. De ahí que también sea muy estudiado el rechace de trasplante de los mismos. Pero hasta aquí le vamos a dejar. Te agradezco tanto que vieras el video y recuerda que todo es más sencillo si se te explica molecularmente. Nos vemos en el próximo.